En el trabajo práctico número 2 vamos a ver las aplicaciones de interés y descuento. Específicamente en este video vamos a ver tarjetas de crédito. El ejercicio número 1 dice: el día 2 de enero pasado nuestro cliente Nicolás compró un LED Samsung 32 pulgadas y nos paga 11.500 pesos con tarjeta de crédito, que al contado habría costado 10.600 pesos. Tenemos en este caso el precio de lista de 11.500 y el precio de contado de 10.600 pesos. El 10 de enero el banco nos acredita el 97% del importe del cupón. A Nicolás le llega el resumen de la tarjeta con vencimiento 30 de enero, día en que le debitan por débito automático de su cuenta el monto total de la compra. Calcular la tasa I de 30 para las tres partes involucradas. Estas son el comercio, el banco y el usuario. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es plantear para cada una de las partes sus respectivos valores iniciales y valores finales. Y en función de eso podemos calcular las tasas periódicas en función de los días que transcurren y sus respectivas I de 30 equivalentes. Bueno, veamos el siguiente cuadro para clarificar un poco lo que está planteado en este ejercicio. Tenemos para el comercio, para el banco y para el usuario. Para el comercio, el valor inicial es el precio de contado, o sea, los 10.600 pesos. Desde el momento que se realiza la venta, ¿sí?, el 2 del 1, hasta que el banco le acredita el 97% del importe del cupón, o sea, 8 días después, es decir, el 10 del 1. Calculamos el 97% del importe del cupón, o sea, el 97% del precio de lista, es decir, el 97% de 11.500 pesos y nos da 11.155. Lo próximo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula que ya vimos en el trabajo práctico número 1. Siempre es capital inicial por 1 más I es igual a capital final. Siempre va a ser lo mismo, lo que va a cambiar es el capital inicial, el capital final, o sea, el B, el A y la tasa. En este caso, la tasa periódica para 8 días para el comercio, 20 días para el banco y 28 días para el usuario, siendo la suma de los dos anteriores. Entonces, para el comercio va a ser 10.600, siempre precio de contado por 1 más I es igual a precio de lista por 1 menos el arancel. Si el arancel es un porcentaje, en este caso el 3%. Si el arancel es del 3%, lo que está diciendo, bueno, el banco me transfiere en determinada fecha el 97% del importe del cupón. Bueno, lo único que tenemos que hacer acá es despejar la I de 8. Hacemos 11.155 dividido 10.600 menos 1, nos da una tasa I de 8 de 5.24%. Procedemos de la misma forma para el banco, que en este caso el capital inicial va a ser lo que le transfiere acá al comercio, precio de lista por 1 menos el arancel, o el 97% del precio de lista, y lo que va a recibir al vencimiento de la tarjeta, en realidad cuando el usuario paga la tarjeta, son 11.500 pesos. Cuando el usuario paga la tarjeta, ¿sí?, va a recibir el banco 11.500 pesos. Tenemos que pensar en los flujos, qué entra y qué sale, ¿sí? El banco paga 11.155 y al cabo de 20 días recibe 11.500 pesos. Tenemos que ver cuánto es la tasa periódica, en este caso la I de 20. Hacemos lo mismo. Capital inicial por 1 más I de 20 es igual a capital final. Esto nos da una tasa I de 20 periódica del 3.09%. Lo mismo para el usuario que compra el producto el 2 del 1 y paga la tarjeta el 30 del 1, o sea, 28 días después. Recuerden que esto es la suma de los dos anteriores. ¿Sí? La parte que le financia el comercio y la parte que le financia el banco. Bueno, en definitiva, lo que hacemos es, el usuario hubiera pagado el 2 del 1, 10.600 pesos y termina pagando 28 días después, o sea, el 30 del 1, 11.500 pesos. ¿Cuál es la tasa de interés implícita? I 28. Hacemos lo mismo, capital inicial por 1 más I es igual a capital final. Y tenemos una I de 28 de 8.49%. ¿Cómo podemos terminar esto? Lo que nos está preguntando la I de 30. Y podemos calcular las tasas equivalentes. La I de 30 equivalente a esta I de 8, la I de 30 equivalente a esta I de 20, o la I de 30 equivalente a esta I de 28. Y ahí tendríamos los resultados. Pero lo podemos calcular directamente, en vez de calcular la tasa periódica y luego por equivalencia
la tasa I de 30, que es lo que nos pide la consigna, podemos directamente calcularlo así. Y lo que hacemos es plantear, vamos a ver uno, supongamos acá el comercio, plantear en la fórmula la I de 30. ¿Cómo sería la I de 30? Sería 10.600 pesos por 1 más I de 30 elevado a la 8 sobre 30. Recordemos que acá tenemos I de 30, no I de 8. I de 30 elevado a la 8 sobre 30. Bueno, ¿qué es lo que hago? Bueno, lo que tengo que hacer es despejar esta I de 30. ¿Qué es lo que hago acá? Entonces es 11.155 dividido 10.600 pesos. Pasamos el exponente al lado derecho de la ecuación, dado vuelta, o sea, lo que tengo en el numerador en el denominador y lo que tengo en el denominador en el numerador. Entonces, en vez de ser 8 sobre 30, va a ser 30 sobre 8, menos 1, y nos da una tasa I de 30 para el comercio de 21.09%. Lo mismo lo hacemos para el banco y para el usuario. Y vemos las respectivas I de 30 para cada una de las tres partes, que serían los mismos resultados si yo calculo la tasa equivalente I de 30 acá, I de 30 acá e I de 30 acá. Bueno, veamos otro ejercicio. Este es el ejercicio número 3, que en realidad hace referencia al ejercicio número 2. Lo único que tenemos que agregar en este enunciado es que el banco le acredita al comercio el 95% del importe del cupón, pero 20 días después de la compra. 20 días después de la compra. Eso es un dato importante que no está en el práctico y quiero que lo tengan en cuenta. El ejercicio 3 me dice calcular el recargo que debería efectuar el comercio a sus precios de contado, a todos sus precios de contado, para ganar una I de 30 del 10%. Antes yo tenía que calcular la I de 30, pero bueno, en este caso es un dato y tengo que calcular cuál es el recargo, ¿sí? Si el arancel que descuenta el banco es del 5%, es decir, el banco le acredita al comercio el 95% del cupón, o sea, el 95% del precio de lista. Acá no es necesario que conozcamos el precio de lista, sí ese dato. Después me dice comprobar el resultado con un precio de contado de 8.40. Bueno, ese es el precio de contado del ejercicio número 2. Por eso es importante que una vez que hayan resuelto el ejercicio número 1, con este video, resuelvan el 2 y después podemos continuar con el video. Hacen una pausa, resuelven el 2 y seguimos con el 3. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como les dije, es plantearlo. Decir, bueno, ¿qué es, en este caso, para el comercio? Para el comercio, ¿qué es A y qué es B? Recordemos que para el comercio B, o el valor inicial, es el precio de contado. Y el valor A, o valor final, o capital final, va a ser un porcentaje del precio de lista. ¿Sí? La fórmula general va a ser precio de lista por 1 menos el arancel. El arancel es del 5%, por lo tanto va a ser el 95% del precio de lista. Todo esto que tengo acá sería el A, el capital final. No lo puedo plantear, yo les había dicho que el banco acreditaba al comercio 20 días después de la compra, entonces la operación es por 20 días. Pero yo qué dato tengo, y tengo la I de 30. Entonces tengo que hacer 1 más I de 30 elevado a la 20 sobre 30. Y ahí quedaría planteado mi capital final, mi capital inicial y la capitalización correspondiente con una tasa I de 30. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a reemplazar algunos valores. Algo que no habíamos visto hasta ahora es que el precio de lista, ¿sí?, más allá de la tasa de interés o el tiempo que transcurre entre el momento de la compra, el pago, etc., es el precio de contado por 1 más el recargo. O sea, este precio de lista es igual al precio de contado por 1 más el recargo. Esto directamente lo reemplazamos. ¿Por qué? Porque mi incógnita es el recargo. ¿Qué es el recargo? Es el recargo que le hace el comerciante a sus precios de contado, ¿sí?, para obtener el precio de lista. Entonces, ahora todo esto, 0,95 por precio de contado, por 1 más el recargo, todo esto es el capital final ahora, el A.
Y lo único que tengo que hacer de este lado, del lado derecho de la ecuación, es reemplazar I de 30 con el 10%, que es un dato, es lo que yo quiero obtener como rentabilidad del 10% para 30 días. ¿Qué podría hacer ahora? Bueno, ahora lo que podría hacer es, ya que tengo P0, por eso les decía, el precio de lista no lo vamos a necesitar, lo vamos a reemplazar por P0 por 1 más el recargo. Lo que vamos a hacer es simplificar acá, eliminar P0 de ambos miembros de la ecuación, del lado derecho y del lado izquierdo, P0 y P0 se va. Y lo que tendría que despejar es el recargo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, el 0,95, pasarlo dividiendo y después restarle 1. Entonces el recargo va a ser 1,1 elevado a la 20 sobre 30 dividido 0,95 menos 1. Eso nos da un recargo del 12,17%. Entonces, si el precio de contado fuera 840, yo tendría que calcular el precio de lista como 840 por 1,1217. Eso sería el precio de lista para este producto. Y además tendría que hacerle un recargo del 12,17% a todos mis productos sobre el precio de contado. ¿Sí? Para obtener el precio de lista. Bueno, hagamos la comprobación que nos dice acá. ¿Qué es lo que vamos a comprobar? Y que realmente, con este recargo del 12,17%, obtenemos una I de 30 del 10%. Recordemos, todo esto que tenemos acá es el capital final. Esto es el precio de lista, que es el precio de contado por 1 más el recargo. Por el porcentaje que me transfiere el banco, o sea, 1 menos el 5%, que es el arancel, todo esto que tengo del lado izquierdo, sería el capital final, el A. Bueno, lo que tengo que hacer en este caso, nuevamente, es despejar I sub 30, resolvemos todo esto, dividimos 840, pasamos el exponente de este lado a este lado invertido, o sea, 30 sobre 20, menos 1, y nos daría una tasa I de 30 del 10%, quedando comprobado. ¿Sí? Quedaría comprobado. Hagan ustedes, por favor, los cálculos. Pero importante esta relación. ¿eh? Precio lista es igual al precio contado por 1 más el recargo. Bueno, veamos otro ejercicio. En este caso, el ejercicio número 4 me dice: el día 8 de marzo se paga con tarjeta de crédito un vidrio templado para el celular que cuesta 640. O sea, precio de contado 640 para no hacerla muy complicada, firmando el cupón por 694, precio de lista 694. Escribir los valores que permite calcular la tasa para 30 días, o sea, la I de 30 para las tres partes. Nuevamente, usuario, banco y comercio. Si la acredita el comercio el 18 de marzo, reteniendo un arancel de 17 pesos. En este caso, no es un porcentaje, como vimos en los puntos anteriores, o sea, en el ejercicio número 1 del 3%, en el ejercicio 2 y 3 del 5%. Acá es un monto, un valor monetario, está expresado en valores monetarios. Y el resumen de la tarjeta se paga el 5 de abril. Y calcular la I de 30 que resultan. Bueno, tenemos todos los datos, tenemos la fecha, tenemos los valores iniciales, los B, y los valores finales, los A, para cada una de las partes. Está resumido en el siguiente cuadrito. Tenemos para el usuario que transcurren 28 días desde que compra hasta que paga. Valor inicial es 640, valor final 694. Para el comercio, entre que realiza la venta y el banco le acredita, pasan 10 días. El valor inicial va a ser el precio de contado y el valor final, en este caso, va a ser el precio de lista, ¿sí? 694 menos 17. En este caso no va a ser por un porcentaje, sino que directamente yo le resto el arancel que me retiene el banco. Bueno, y después para el sistema, desde el momento, o el banco, desde el momento que acredita al comercio hasta que cobra la tarjeta, transcurren 18 días, siempre comprobemos que la suma de estos dos sea igual a esto. El valor final va a ser, perdón, el valor inicial va a ser el valor final del comercio, y el valor final va a ser el precio de lista. Recuerden, 677 es
6,94 menos los 17 pesos, que es el arancel que le retiene. Bueno, nuevamente hacemos lo mismo, planteamos las ecuaciones para cada uno, el usuario, el comercio y el sistema. Veamos uno de ellos. A ver, el usuario, por ejemplo, que lo tenemos acá abajo, decimos que 694, que es el precio de lista, va a ser igual a 640 por 1 más I de 30, directamente no lo planteamos en función de I28, que lo podríamos hacer, y después la equivalencia para calcular I de 30, sino que lo que hacemos es, directamente lo planteamos como 1 más I de 30 elevado a la 28 sobre 30. Entonces, de ahí podemos despejar esto, la I de 30, y decimos que es tenemos de este lado el capital final, el A, lo dividimos 640, o sea, 640 lo pasamos dividiendo, lo que teníamos en el exponente, en el 1 más I de 30, lo pasamos a este lado, digamos al lado derecho, con el signo invertido, ya no va a ser 28 sobre 30, sino que va a ser 30 sobre 28, menos 1, nos da una tasa I de 30 para el usuario de aproximadamente el 9%, o sea, para ser más precisos, 9,067%. ¿Sí? Bueno, y el último ejercicio, que es el ejercicio número 5 de esta parte, dice, para el punto anterior, el ejercicio número 4, calcular el arancel, en este caso va a ser una tasa, por eso le agregué acá el tema de la tasa, que debería cobrar el banco, de modo que la I de 30 para el comercio sea del 10%. O sea, le quiere bajar la rentabilidad al comercio. El comercio tenía una rentabilidad de 18,36%. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, determinar en este caso el arancel como una tasa, sino como un importe fijo. Recuerden que puede ser expresado de distintas formas este arancel. De modo que la I de 30 para el comercio resulta el 10%. Y bueno, si la tasa disminuye para el comercio, tendría que aumentar para el banco también. Después me dice la tasa I de 30 que resulta para el banco, dado el arancel que le debería cobrar al comercio para que le resulte una tasa del 10% al comercio. Bueno, veamos primero la parte A. Veamos el tema del arancel que debería cobrar el banco. Bueno, en definitiva, nuevamente hacemos lo mismo, planteamos de este lado, para el comercio, el A, el capital final, va a ser el precio de lista por 1 menos el arancel, igual al capital inicial, o sea, el B, que en este caso va a ser el precio de contado, o P0, por 1 más I de 30 elevado a la 10 sobre 30, porque transcurren, recordemos, 10 días desde que el comercio vende hasta que el banco le acredita. Entonces, bueno, como I de 30 es dato, lo que hacemos es plantearlo de esta manera. Y ahí lo único que nos queda es despejar algebraicamente el valor de A, que es el valor o el porcentaje del arancel que debería cobrar del banco. Es de 4,8%. Una vez que tenemos este porcentaje, lo que nos queda es saber cuánto es que le tendría que acreditar el banco al comercio. Bueno, y lo que le debería acreditar son 660,66. ¿Y cómo calculo esto? Y digo es 694 por 1 menos 0,048, que sería lo mismo que el 95,2%. O sea, sería 694 por 0,952. ¿Sí? Sería lo que el banco le acredita al comercio. Entonces, en este caso tendríamos para el banco como capital inicial, o B, ese importe, y como capital final, o valor final, el A, que sería directamente el precio de lista, los 694. Entonces ya tenemos para el banco el valor inicial calculado en función de este arancel y el valor final. Y además sabemos que transcurren 18 días, desde que el banco acredita hasta que el banco cobra. Lo único que nos queda hacer acá, entonces, es plantear la fórmula
plantear la relación entre este capital inicial o este valor inicial y este valor final, y de ahí despejar la I30, que es mi incógnita. Bueno, y me dice que la I30, en este caso, para el banco, dado este arancel que le cobra, sería de 8,55%. Entonces vemos que para el comercio la tasa I30 disminuye del 18 y tanto al 10%, y para el banco se incrementa al 8,55%.